perfecto, Gaby. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María Gabriela, soy la directora ejecutiva de FUCA. Queremos, bueno, darles la bienvenida a todos, agradecerles por su participación y contarles brevemente para quienes no nos conocen o nos conocen poco, que FUCA es la Fundación Cáncer, que es una fundación que se dedica a educar y a prevenir el cáncer, que tenemos ya más de 100 médicos especialistas en oncología formados con becas de FUCA. Muchos de ellos se desempeñan y trabajan en el Instituto Alexander Fleming, que es también la casa de FUCA, es donde funciona nuestra sede, pero muchos de estos médicos ex becarios de FUCA están dispersos y trabajando, ejerciendo la oncología en distintas ciudades del interior de la Argentina. También tenemos un centro de investigaciones oncológicas que funciona aquí en el Instituto Fleming. Y, por supuesto, nuestra actividad también fundamental es llegar a la comunidad, llegar a todos ustedes, porque sabemos y creemos que cada vez más el cuidado de la salud está también en manos de nosotros mismos, que nosotros tenemos que ser protagonistas del cuidado de nuestra salud, de la prevención para evitar situaciones de riesgo, para no enfermarnos, y la prevención para cuidarnos mejor cuando ya estamos enfermos. Y por eso es que estamos llevando adelante este ciclo que llamamos Encuentros con los Especialistas. Así que en el día de hoy le agradecemos muchísimo al doctor Federico Coló, que es miembro del Consejo de Administración de FUCA, que nos acompaña en este encuentro, y por supuesto también a la doctora Verónica Fabiano, que también va a estar acompañándonos y moderando las preguntas que esperamos que todos ustedes nos realicen. Así que, bueno, remarco que nos encanta verlos a todos y que permitan habilitar sus cámaras, pero sí, por favor, mantener cerrados los micrófonos para que podamos escuchar correctamente a los expositores. Así que le paso la palabra a la doctora Fabiano, previo, por supuesto, agradecer también a todos ustedes por estar presentes y agradecer a todas las personas que apoyan y que permiten que FUCA cumpla con estos programas que les estaba contando, que son muchos donantes particulares y empresas que todo el tiempo, mes a mes, colaboran con FUCA, y por supuesto agradecer al Instituto Alexander Fleming, que como les decía, es nuestra casa, es donde funciona nuestra sede y el centro principal desde donde nosotros desarrollamos toda nuestra actividad. FUCA es una organización sin fines de lucro y como tal se sostiene absolutamente, totalmente gracias a donaciones de la comunidad. Así que bueno, no los demoro más, ya somos muchos los que nos están escuchando y pensamos que se va a sumar más gente, pero sin más ya les paso la palabra a los doctores y te paso, Verónica, muchas gracias por tu colaboración para este evento. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer poder participar de eventos como este. Probablemente tengamos eventos relacionados en el futuro. Así que gracias nuevamente, les doy la bienvenida, veo muchas caras conocidas. Les voy a contar sobre la modalidad para que sea más ordenado. Les vamos a pedir que las preguntas las hagan a través del chat. Lo voy a estar dirigiendo yo, le voy a redireccionar las preguntas al doctor Coló. Lo que sí les vamos a pedir es que en lo posible no sean preguntas personales, sino generales, porque obviamente por este medio es difícil acercarnos a cada caso en particular. Sin más, le doy la palabra al doctor Coló. Buenas tardes a todos. Esto surge tal vez como una idea. Un día Gabriela Berta me propuso hacer algo para la comunidad. A nosotros los que trabajamos en FUCA, creo que es nuestro deber y acompañar a las mujeres en el cáncer y particularmente en el cáncer de mama. Pensamos que este ping-pong surge tal vez porque hay muchas preguntas que la mujer en su momento, frente a la enfermedad, no se atreve a hacerlo, no quiere hacerlo, se le pasó el momento de hacerlo
y ahora tiene la oportunidad de sentarse junto a nosotros e intercambiar ideas. Este es el mecanismo que pensamos practicar esta tarde. Creo que va a ser muy dinámico, creo que va a ser divertido. Veo muchas caras conocidas, muchas caras queridas, no quiero detenerme ninguna, pero creo que hay muchas pacientes que ya pasaron su momento, que ya pasaron su preocupación, están más relajadas, y bueno, estamos para eso. La doctora Verónica Fabiano, que es mastóloga del instituto, fue fellow del instituto hace muchos años, ella es la que va a coordinar, y creo que es importante que lo hagan a través del chat, todas las preguntas que ustedes quieren hacer y no se atrevieron a hacerlas. ¿Vero? Bueno, primero que nada les digo que se animen a preguntar, y vamos a tratar de responder todas las preguntas que nos lleguen. Acá van llegando algunas, y una de las personas que está conectada nos pregunta: ¿qué porcentaje de mujeres pueden sufrir cáncer de mama? Cuando uno piensa en porcentaje, hay dos maneras de hacer el cálculo. 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida, es decir, a partir de los 40 años se calcula, hasta más allá de los 80, 1 de cada 8 va a tener riesgo de tener cáncer de mama. Y si uno lo quiere tener en porcentaje, es el 12,5% de las mujeres va a tener cáncer de mama. El cáncer de mama diagnosticado tempranamente es lo que nosotros siempre tratamos de hacerlo. El riesgo de tener cáncer de mama es el solo hecho de ser mujer. No existe hoy en día otros factores que determinen qué mujeres van a tener cáncer de mama y qué mujeres no lo van a tener. En realidad, el riesgo es para todas las mujeres. Natalia nos pregunta si el cáncer de mama está asociado con el cáncer de colon. ¿Con el cáncer? De colon. No, no es una asociación directa. Frecuentemente uno lo asocia al cáncer de mama con el cáncer de colon. Lo que en realidad sucede es que son probablemente los dos cánceres más frecuentes y de mayor prevalencia en la población. Lo que pasa es que el cáncer de colon también lo padecen los hombres, pero en realidad son las dos enfermedades más frecuentes que nosotros vemos. Nosotros a las pacientes nuestras operadas de cáncer de mama, más allá de los 50 años, les recomendamos hacer una videocolonoscopía cada 5 años. Eso es lo que en general uno trata de orientar a la mujer, pero no como un cáncer que se asocia tan frecuentemente como en otros. Existen síndromes, existen grupos de enfermedades que sí lo tienen, pero en general la paciente común no se asocia con el cáncer de colon. Patricia nos pregunta sobre la función que cumplen los rayos en el tratamiento postquirúrgico del cáncer de mama. Ella quiere saber si es preventivo. Para entender qué función cumplen los rayos, nos tenemos que remontar a muchos años atrás. Durante mucho tiempo, la única cirugía viable para el tratamiento del cáncer de mama era la mastectomía. Recordemos que Halsted la describe la mastectomía hacia fines de 1800. Esos tumores eran grandes tumores, eran tumores más allá de los 3, 4 o 5 centímetros, eran tumores ulcerados con gran compromiso ganglionar, y el único tratamiento viable era la cirugía en masa, la mastectomía de Halsted, y sacar todos los ganglios axilares. La gran mayoría de esas mujeres tenían compromiso ganglionar. No había radioterapia, no había quimioterapia, no había hormonoterapia. Lo único que había era la cirugía. Con el correr de los años, hacia 1980, 85, Bernard Fisher, en Estados Unidos, hace una propuesta. La propuesta era sacar el nódulo de la mama, vaciar los ganglios axilares y luego irradiarla. E hizo dos brazos. Cuando uno hace un estudio, tiene dos ramas. A una le hizo radioterapia después de la cirugía y a la otra le hizo solamente cirugía. Y ahí se vio que las mujeres que hacían radioterapia
cuando conservaban la mama, tenían el mismo resultado que la mastectomía. Es decir, resumiendo, para pensar en una cirugía conservadora, lo más importante es que luego de la cirugía conservadora haga radioterapia para tener la misma equivalencia que la mastectomía. De lo contrario, esa paciente va a tener un subtratamiento y tiene más chance de recaer en la mama que la que hace radioterapia. Muy clara la explicación. Otra pregunta interesante es si se sabe el origen del cáncer de mama, qué lo provoca o qué lo previene. Si supiésemos cuál es el origen, no estaríamos hoy sentados todos nosotros escuchándonos a ver qué podríamos hacer con el cáncer de mama. Se desconoce el origen del cáncer de mama, se desconoce qué lo previene y qué lo provoca. ¿Qué podemos hacer frente al cáncer de mama? Existen en Internet millones de recomendaciones que van de la alimentación baja en grasas trans, rica en omega, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué comer? Cosas sanas, cosas en lo posible que no tengan conservantes, etcétera, etcétera. Es muy difícil pensar que yo desde la enfermedad puedo modificar algo. Es muy difícil y el paciente, uno siempre le dice que no es el paciente a partir de algo que generó la enfermedad. Ya el paciente tiene bastante encima con afrontar la enfermedad y poder solucionarla. Y si encima el paciente siente que fue el que generó la enfermedad que padece, es mucho más difícil poder llevarla adelante. El paciente puede modificar algunas cosas, pero no va a poder cambiar toda su alimentación, toda su actividad física. Una mujer que nunca hizo actividad física, a los 60 años empezar actividad física, o pensar que si yo dejo de comer determinados alimentos, va a cambiar mi futuro. El futuro del paciente va a estar determinado por el tipo de tratamiento que realice y en el momento del diagnóstico que hace el tratamiento. Siempre uno trata de inculcar a la mujer que haga los controles periódicos, que lo que más va a ayudar a ella para un futuro es encontrar un cáncer pequeño. Acá hay otra pregunta que seguramente les pasa frecuentemente como a mí en el consultorio, que es, una vez finalizado el tratamiento, ¿cada cuánto deben hacerse controles y durante cuánto tiempo? Empecemos por la otra parte. ¿Durante cuánto tiempo? Siempre. Nunca vamos a escuchar a un médico que hace oncología, usted tiene el alta. El paciente tiene el concepto de que a los 5 años tiene el alta y muchas veces esto hace que el paciente abandone los controles. ¿Cuándo tiene el alta? Nunca. ¿Cuándo debe hacerse los controles? Depende del tiempo transcurrido. Depende del tiempo transcurrido desde que se diagnosticó la enfermedad. Los primeros años son mucho más seguidos los controles, es cada 3 meses con el oncólogo. Nosotros que operamos la mujer, en general le pedimos una mamografía y una ecografía a los primeros 6 meses, no porque estemos buscando algo, básicamente porque esa mujer va a tener una nueva imagen mamográfica distinta a la que tenía antes de operarse. Uno quiere ver cómo quedó la cicatriz y ese va a ser el nuevo patrón para controlar a futuro. Esos son los estudios que periódicamente hacemos. Luego hacemos una mamografía y una ecografía anual. Eso es suficiente. El paciente siempre tiende a buscar algo en sus mamas y comienza a intensificar el autoexamen. Creo que el autoexamen en la paciente operada tiene poco valor porque esa mama ya tiene una cicatriz, tiene la cicatriz de la cirugía y además está irradiada. La mama irradiada es totalmente distinta a la mama no irradiada. La piel sufre los efectos de la radioterapia y hace que esta piel sea mucho más densa, mucho más engrosada y no permite el adecuado control. Y lo único que genera en el paciente es mayor temor, mayor angustia, genera nuevas consultas, las dudas en las mamografías, ecografías, generan más punciones. Creo que la mujer debe controlarse periódicamente cada 3 meses los primeros años, luego cada 6 meses y transcurridos los 4 o 5 años, anualmente con una mamografía y una ecografía es más que suficiente. Bien, acerca del autoexamen, se hizo referencia a las pacientes operadas, pero Mónica nos pregunta
si es necesario hacerlo con frecuencia, hablemos entonces de pacientes no operadas o sin diagnóstico de cáncer. Yo creo que el autoexamen quedó de la época que no había mamografía. No me quiero ir hacia la época de Halsted o al principio del siglo XX, cuando la mujer encontraba un nódulo y ésta la motivaba a consultar, y en general eran nódulos grandes. Cuando un mastólogo revisa una paciente o cuando la mujer se encuentra un nódulo, este nódulo tiene 1,5 centímetros por lo menos. Por debajo del 1,5 centímetros, la mujer ni el médico en general pueden palpar esos nódulos, salvo que estos nódulos sean muy superficiales. Si el nódulo está en la mama o es una mama voluminosa, no lo encontramos nosotros. El autoexamen sirve fundamentalmente para concientizar y motivar a la mujer para que se haga la mamografía anual. Creo que ella debe recordar que a partir de los 40, 45 años deben hacerlo, y todos los años. Hoy en día se considera útil la mamografía y la ecografía hecha en el mismo momento. Hay estados en Estados Unidos donde es obligatorio la ecografía mamaria por ley. Nosotros en nuestro país, en general, cuando uno pide mamografía, también pide ecografía. ¿Por qué? Porque hay un pequeño grupo de pacientes que la mamografía, por tener mamas densas, hace que no veamos estos nódulos, y estos nódulos son detectados por ecografía. La ecografía ha evolucionado muchísimo en los últimos años y detecta nódulos tan pequeños como lo que detectamos años atrás en la mamografía. Pero tengan en cuenta que la paciente joven, que la paciente por debajo de los 40 años, tiene mamas muy densas. A partir de los 40 años, el tejido mamario comienza a reemplazarse por tejido adiposo y la mama se hace mucho más transparente a los rayos y permite identificar nódulos pequeños y microcalcificaciones. La mama es densa, los nódulos están metidos dentro de la densidad mamaria y las microcalcificaciones son más difíciles de identificar. Entonces, mujeres con mamas densas, háganse siempre con la mamografía, la ecografía, que va a ayudar mucho. Bueno, les cuento que tenemos un montón de preguntas, así que trataremos de responderlas a todos. Una pregunta que acá me parece que es importante que contestemos es: ¿qué significa exactamente detectado a tiempo? Lo escuchamos siempre en las campañas y creo que es importante detenernos aquí. Creo que tal vez el eje de esta tarde sea esa palabra que vos recién mencionás, detectarlo a tiempo. ¿Qué es detectar un nódulo a tiempo? Es el nódulo que está por debajo del centímetro. Es una de las pocas situaciones que uno le dice al paciente: tenés más del 90% de chance de haber estado curado. Y curado significa que no vuelva nunca más la enfermedad. A partir de esos tamaños, y dependiendo de las características de cada tumor, la evolución va a ser distinta. Hay tumores que son más agresivos, hay tumores que son intermedios, hay tumores de buen pronóstico. Pero en general, la gran mayoría de los tumores son de buen pronóstico. Y estos tumores, cuanto más pequeños los encontremos, mejor va a ser el resultado a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Otra pregunta es: ¿qué relación hay entre la edad de la menarca, que es la primera menstruación, y la posibilidad de desarrollar cáncer de mama, y también respecto a embarazos y primer embarazo, la edad del primer embarazo? Durante muchos años hubo factores que decían que eran predisponentes de cáncer de mama y factores que eran protectores de cáncer de mama. Y si uno analiza todos estos factores, están todos vinculados con el número de años o de meses que la mujer menstrua. Tiene más riesgo una mujer que comienza a menstruar temprano, tiene más riesgo una mujer que menstrua muy tarde, la menopausia, tiene menos riesgo la mujer que ha tenido muchos hijos, tiene menos riesgo la mujer que amamantó. Todos estos elementos que mencionamos hacen que a lo largo de su vida haya tenido menos menstruaciones que la mujer que
tuvo una menarca precoz, menstruó hasta los 54 años, no tuvo hijos o no amamantó. Todos estos factores son los que estadísticamente en algún momento eran lo que uno trataba de interpretar cuáles eran los elementos que estaban vinculados con el cáncer de mama. Hoy en realidad la gran mayoría de ellos pasan a ser algo en desuso y uno ya no interroga más a los pacientes preguntándole a qué edad comenzó, cuántos meses tuvo de lactancia, cuántos hijos tuvo, hasta qué edad menstruó, etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias. Les cuento que tenemos participantes de Chile también. Te escucho mal, Vero, perdón. Tenemos participantes de Chile también. Quería contar eso. Tenemos varias preguntas en relación al mismo tema y se las voy a resumir. ¿Qué probabilidad hay que la paciente que ya tuvo cáncer en una mama vuelva a tenerlo en esa mama o en la mama contralateral? Es muy común y muy frecuente cuando uno tiene que hablar de tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, es muy frecuente que la paciente pida, por un lado, la mastectomía donde tiene el nódulo, y por otro lado, el famoso ya que está, me saco la otra. En realidad, nosotros sabemos que tiene un pequeño mayor riesgo y hay algunos tumores con determinadas características que también tienen un poquito más de riesgo que el resto de la población. Esto no está indicado que esa mujer se haga una cirugía en la otra mama o que se saque la mama enferma. Recién vimos que la mama enferma tiene el mismo resultado oncológico con la mastectomía que con la cirugía conservadora con radioterapia. La cirugía de la otra mama, salvo en casos excepcionales, que son pacientes que tienen antecedentes genéticos de cáncer de mama, tampoco está indicado y nosotros desalentamos que se haga la cirugía de la otra mama. El riesgo, cuando uno lo analiza a través del tiempo, es 1% anual de la mama contralateral. A lo largo de los años es muy bajo este riesgo como para que justifique una mastectomía contralateral. No se hace, nosotros lo desalentamos, el paciente en ese momento, frente a la enfermedad, quiere solucionar el problema de la mama que tiene enfermedad y no quiere volver a pasar por lo que está pasando en este momento. Pero creo que una mastectomía, porque el paciente lo tranquiliza, el paciente va a quedarse relativamente tranquilo con esa mama, pero va a tener otros problemas, que son la imagen corporal, la sensibilidad de esa mama y todo lo que implica una reconstrucción. Si bien hoy en día las reconstrucciones mamarias tienen un muy buen resultado cosmético, pero es el paciente el que tiene que pasar por una doble mastectomía. Y nosotros siempre tratamos de desalentarla y el paciente entiende que esto termina siendo lo mejor para él. ¿Vero? Bien. Algo que tiene que ver con la actualidad y este momento tan especial que estamos viviendo es, ¿qué pasa con las pacientes que tenían que hacer sus controles en este momento? Tienen estudios de hace un año normales, ¿deben hacérselos ahora? ¿Deben esperar? Hay un trabajo publicado hace 15 días, un trabajo americano, donde demuestra que los dos tumores que cayeron los controles en el mundo, hasta casi un 90% para mama y 84% para colon, fueron las dos enfermedades que los pacientes abandonaron sus controles. El cáncer de colon habíamos dicho que se tiene que hacer una videocolonoscopía una vez cada 5 años o aquella o toda paciente que presenta sangre en la materia fecal. Y la mamografía es exactamente lo mismo. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando encontrar nódulos no palpables. Habíamos dicho que los nódulos no palpables son los que mejor pronóstico tienen. Si el paciente no se hace el estudio de ese año, al año siguiente el nódulo va a ser palpable. ¿Por qué se hace la mamografía una vez por año? Porque el crecimiento en general de los nódulos en la mama es de crecimiento lento. Y entre una mamografía y otra hay que dejar transcurrir un tiempo para poder identificar los cambios entre la mamografía del año pasado y la actual.
Pero si yo dejo transcurrir 2 años, lo más probable es que ese segundo año el nódulo sea palpable y yo perdí la oportunidad histórica de haberlo detectado precozmente. En general, el cáncer de mama detectado precozmente se soluciona con cirugía y con radioterapia. Algunas de estas pacientes van a tomar una pastilla durante 5 años y le estoy quitando el temor que tienen todas las mujeres, que es hacer la quimioterapia. Creo que la mejor manera de no hacer quimioterapia es encontrarlo lo más tempranamente posible y despeja las chances de este tratamiento. Bien, muchas gracias. Usted ya explicó acerca de la mamografía y de la ecografía, pero preguntan en qué casos es importante hacer una resonancia magnética. En los últimos años, la resonancia ha tenido un rol protagónico en el cáncer de mama. Existen indicaciones puntuales. Cuando nosotros tenemos enfrente a una mujer con un nódulo de mama, lo tenemos identificado y con determinadas características, y ya tenemos hecha la punción, en general la resonancia no la pedimos. Nosotros solamente pedimos resonancia en determinados casos. Por ejemplo, donde tengo una paciente que tiene microcalcificaciones y yo quiero ver la extensión de las microcalcificaciones para decidir la cirugía. Determinadas microcalcificaciones tienen una distribución en el cuadrante de la mama, siguiendo un cuadrante determinado, y yo solamente veo en la mamografía microcalcificaciones, y en la resonancia me va a decir qué extensas son estas microcalcificaciones y qué relación tienen estas microcalcificaciones con el complejo areola-pezón. Porque si las microcalcificaciones involucran también los conductos que llegan hasta el pezón, seguramente este va a ser sacrificado. Otra indicación de la resonancia en la mama es lo que actualmente se usa, que es la neoadyuvancia. No quiero complicarles a ustedes la vida, pero en general, toda paciente que hoy día sabemos que va a necesitar quimioterapia después de la cirugía, lo que se está haciendo es invertir. Se hace primero la quimioterapia y luego la cirugía. En los casos donde uno haga quimioterapia previa a la cirugía, sabemos que la quimioterapia va a reducir el tumor, y la resonancia previa a la quimioterapia y luego posterior al finalizar la quimioterapia, cuando uno tiene que decidir la cirugía, la resonancia nos va a permitir saber si esa paciente va a poder conservar la mama o no va a poder conservar la mama. Son indicaciones muy puntuales. Otra indicación puntual es en aquellas mujeres que tienen antecedentes genéticos de cáncer de mama, tienen estudios genéticos de cáncer de mama, tienen un BRCA1, un BRCA2 mutado. En esas pacientes que desean preservar sus mamas, está indicado la resonancia anual. Lo que hacemos es, por ejemplo, en el mes de enero hacemos una resonancia, en el mes de junio mamografía, ecografía, en el mes de enero del año siguiente resonancia, y así vamos alternando mamografía, ecografía, resonancia a lo largo del año. Es decir, tienen el año una resonancia y una mamografía con ecografía. Luego, indicaciones de resonancia cuando uno tiene dudas con respecto a un nódulo que apareció luego de una cirugía. Existen casos puntuales que la resonancia es muy útil. ¿Vero? Bien, hay varias preguntas en relación a microcalcificaciones, se las voy a resumir. Preguntan por qué se producen, si están asociadas a la alimentación y si siempre se relacionan con Perdón, lo último no lo escucho. Si siempre se relacionan con malignidad. Ok. A ver, pensemos cómo está conformada una mama. Una mama tiene el lobulillo, que es donde se produce la leche. Del lobulillo salen unos conductos que llegan al pezón. Esos son los conductos que tiene la mama, que son donde pasa la leche para ser eyectada durante la lactancia. Dentro de esos conductos, imaginen una pajita, se va depositando calcio por un problema en la bomba de calcio
que entra y saca calcio dentro del conducto. En algún momento esa bomba se altera, ese calcio se deposita en los conductos y eso es lo que produce las microcalcificaciones. La presencia de microcalcificaciones no quiere decir nada. La presencia de microcalcificaciones indica estudiarla. Las pacientes se asustan cuando le informan microcalcificaciones. Yo puedo tener las dos mamas llenas de microcalcificaciones y eso no es grave. Pueden ser patologías totalmente benignas y no ser absolutamente nada. Hay algunas microcalcificaciones que por su distribución, por ejemplo, las que tienen forma de árbol, de las ramas de un árbol, estas son arboriformes, las que son heterogéneas. No es lo mismo tener un punto, bien redondeado, homogéneos, iguales entre sí, a tener microcalcificaciones heterogéneas, agrupadas. Hay algunos informes que yo todavía sigo sin entender, que son microcalcificaciones con tendencia a la agrupación. Parece que fuesen amigas y que se van juntando para ir a pasear juntas. No existe con tendencia. ¿Qué? Ayer estaban más separadas, hoy están más juntas. Creo que debe ser interpretada la microcalcificación en el contexto del diagnóstico. Cuando la mujer va y retira la mamografía, lo primero que hace, rompe el sobre en la vereda y abre el sobre y lo mira y lo lee, desesperada a ver qué dice, y empieza a encontrar palabras con tendencia a la agrupación, microcalcificaciones, se sugiere magnificar, esa noche no duerme, no come por una semana, se le atraviesan todos los fantasmas en la cabeza, y en realidad no tenía nada. Creo que hay que ser muy prudente cuando un imagenólogo informa las mamografías. Las mamografías son simplemente imágenes orientadoras. Luego de la mamografía, la magnificada, la ecografía, sale una sugerencia. Si se tiene que punzar o no se tiene que punzar. Hoy no se concibe un diagnóstico sin una punción previa. Hasta no hace muchos años, todas las biopsias eran quirúrgicas. No había otra manera de hacer el diagnóstico de algo que aparecía. Aparecían microcalcificaciones, a mí no me gustaban, a otros les gustaban más, entonces yo las opero, yo me quedo más tranquilo, si las saco, si no las saco, si las dejo. Hoy está muy bien tabulado qué es lo que uno debe hacer frente a las microcalcificaciones. Hay microcalcificaciones que son absolutamente inofensivas. Esas microcalcificaciones se clasifican como BIRAT 3. Esas microcalcificaciones hay que controlarlas. ¿Cuándo? Dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el nódulo de mama crece entre una mamografía y la siguiente. Eso es un año. Ok, ese 3-4% que yo me puedo estar equivocando por haberle puesto un 3, lo minimizo a 6 meses. En esos 6 meses, si las microcalcificaciones cambiaron en número, son más heterogéneas, son distintas que lo que estaban hace 6 meses, ahí le voy a hacer una punción. Y la gran chance, que estos no son nódulos, las microcalcificaciones, un 25% de ellas, de las que son feas, no las que son puntitos, de las que son feas, puede ser un carcinoma. Y casi siempre ese carcinoma es un carcinoma in situ, que seguramente la doctora Verónica Fabiano me va a preguntar qué es el carcinoma in situ después. Y después, porque ahora tengo muchas preguntas en cuanto al tema genético. 2 preguntas puntuales. Una paciente pregunta a qué edad deben comenzar a realizarse estudios las hijas de las pacientes que tuvieron cáncer de mama. Y por otro lado, ¿qué es un estudio genético? Vamos por las hijas. Vamos. Vamos por las hijas. Depende de la edad de la hija y depende de la edad de la madre. Si la madre es una madre que tiene 45 años y está preocupada por el cáncer de su hija que tiene edad escolar, lo que yo le digo es que se quede tranquila, porque cuando la hija tenga edad de cáncer de mama, ya el cáncer de mama va a estar resuelto y no va a ser un tema de sus hijas. Esto alivia mucho al paciente, porque el paciente tiene el gran temor, no de su enfermedad, sino cuando tiene hijas mujeres, haberle transmitido la enfermedad a sus hijas,
y esto les genera mucho temor y mucha culpa, y quieren solucionar su problema y evitarle a la hija que pase por el mismo problema. Eso es un cáncer de mama esporádico. Es la única mujer en la familia, o alguna tía o algún familiar lejano que tuvo cáncer de mama. El otro grupo de pacientes es el grupo de pacientes que tienen un trastorno genético. Existen trastornos genéticos en determinados grupos de mujeres que tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama. Esos son los estudios que recién mencionaba la doctora Fabiano, que en realidad esos estudios son muy fáciles de hacer, pero esos estudios tienen que ser indicados producto de un consejo y de un asesoramiento genético. Ir a sacarse sangre, buenas tardes, vengo a sacarme sangre porque tengo una tía o mi hermana tuvo cáncer de mama, no se debe hacer nunca. En Estados Unidos existen en la vereda kioscos que uno pasa, le sacan sangre, le toman un hisopado y le hacen el diagnóstico. Creo que eso es nefasto porque después el paciente no sabe qué hacer con la información. Nosotros acá en el Instituto Alexander Fleming tenemos asesoramiento oncogenético. Está la doctora Ponce y la doctora Bruno que se dedican a esto y lleva una consulta sumamente extensa. Cuando una mujer tiene que ir a un asesoramiento genético porque tiene fuertes antecedentes familiares de cáncer de mama. Y cuando digo fuertes antecedentes familiares me estoy refiriendo que lo tuvo su madre, que lo tuvo su hija, que lo tuvo su hermana, que lo tuvo dos abuelas, que tuvo un hombre con cáncer de mama, que tiene una tía que no tuvo cáncer de mama, pero tuvo cáncer de ovario, tuvo un cáncer de mama temprano en la familia, por debajo de los 35 o 40 años, tuvo cáncer de mama bilateral. Todos esos factores hacen que uno piense que está frente a una paciente que tiene un cáncer de mama genético. La paciente debe consultar y debe tener un asesoramiento genético y hacer el familigrama. ¿Qué es el familigrama? Es el árbol genético de esa mujer, donde ella debe traer a la consulta todos los antecedentes de cáncer de mama. Pero si tiene un cáncer de próstata en algún abuelo, si tiene un cáncer de colon, si tiene un cáncer de riñón, debe aportar todos estos datos. A qué edad lo tuvieron, si vive, si no vive, qué parentesco tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a decir, ok, esta mujer se justifica que haga los estudios genéticos. Ahora bien, esos estudios genéticos pueden determinar que tengo una mutación. Cuando tengo una mutación, el riesgo que habíamos hablado al principio de la tarde de hoy, de 12,5%, ese riesgo de cáncer de mama se va al 70%. Entonces estamos hablando de dos poblaciones totalmente distintas. Una cosa es tener un 12%, que es un elevado riesgo con respecto a otros tumores. Si uno elige qué tumores hay, seguramente hay tumores que tienen muy poca frecuencia. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente que hay. Pero si yo tengo un 70% de riesgo, algo tengo que hacer. Ese algo va desde la quimioprevención, tomar algunas medicaciones que pueden modificar la evolución de la enfermedad, la resonancia, la cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que la mujer piensa, ok, yo me tengo que operar, me quiero sacar este tema de encima, pero creo que la decisión de la mastectomía reductora de riesgo, que ese es el nombre que lleva la cirugía, es una cirugía que disminuye el riesgo, no lo lleva a cero. Ninguna de estas cirugías, mastectomías bilaterales con reconstrucción, lleva el riesgo a cero. ¿Por qué? Porque quedan pequeños islotes en algún lugar de la glándula y a partir de esos islotes muy, muy pequeños puede producirse un cáncer de mama en una paciente que tiene una mutación genética. Pero esas mutaciones genéticas deben ser estudiadas y la decisión, qué es lo que va a hacer, tiene que estar consensuada entre el paciente y el médico que lo orienta, que le sugiere qué es lo que debe hacer. No es una urgencia, no debe resolver apresuradamente, debe tener un grupo que la apoye y es muy importante el apoyo psicológico en la toma de decisión. La toma de decisión la va a tranquilizar por un lado, pero el paciente piensa que va a salir con dos mamas nuevas, fantásticas, como si hubiese sido... No, no es así. La reconstrucción hoy en día tiene muy buenos resultados cosméticos, pero pierde sensibilidad,
pierde una serie de características que la mujer tenía antes y que luego no la va a poder tener. Pero en ese grupo de pacientes creo que tiene indicaciones precisas y que deben ser consensuadas entre todas las partes. Bueno, la verdad que ha dado respuesta a muchas de las preguntas en el chat. Dos preguntas que quiero resaltar, pero primero quería hacer un comentario. Es muy importante para las pacientes que sepan que también hay otros tumores, y no necesariamente mujeres, que es importante que le cuenten a su ginecólogo o a su mastólogo, como por ejemplo mencionaba el doctor, el cáncer de próstata. Por otro lado, hay una pregunta, no sé el nombre de la persona que está conectada, pero pregunta: si el resultado genético dio bien, pero en la familia hay madres, tías, hermanas, primas con cáncer de mama, ¿qué riesgo tiene esa paciente? Esas son mutaciones que aún hoy en día no están detectadas, no están diagnosticadas. Todos los años aparecen nuevas mutaciones. Ese material que la paciente utilizaron para hacer el estudio queda guardado. Esas mutaciones a lo largo del tiempo van a ser informadas al paciente de que tiene mayor riesgo. Indudablemente esas pacientes deben tener una mutación que nosotros no podemos diagnosticar. Nosotros diagnosticamos un pequeño subgrupo de pacientes y hay otro gran subgrupo que no lo conocemos. Esas pacientes, aún no teniendo esa mutación del BRCA1 o el BRCA2, deben hacer controles, como dijimos anteriormente, resonancia anual, mamografía, ecografía anual, y no nos olvidemos que también se asocian estas enfermedades con cáncer de ovario. El cáncer de ovario tiene una característica totalmente distinta al cáncer de mama. Una mujer se hace una mamografía el 1 de enero y entre el 1 de enero del 2020 y el 1 de enero del 2021 van a transcurrir 12 meses y si en enero del 2020 no había nada, lo que yo voy a encontrar al año va a ser algo pequeño. En general, o microcalcificaciones o nódulos pequeños. El cáncer de ovario no tiene esta característica. Yo puedo tener una ecografía el 1 de enero y el 1 de junio tener un tumor de ovario de 5 o 6 centímetros. En general el cáncer de ovario es de diagnóstico tardío. La mitad de los cánceres de ovario se diagnostican tardíamente, a diferencia del cáncer de mama, que la gran mayoría de ellos son diagnosticadas precozmente, porque tenemos otro margen de tiempo. Entonces, en aquellas mujeres que tienen mutaciones o sospecha de mutaciones no diagnosticadas, tienen que hacerse una ecografía cada 6 meses y marcadores para ovario cada 6 meses. Es la única manera que uno puede, en ese grupo de pacientes, seguirlas estrechamente. Y más que nada en las mujeres jóvenes que aún no han completado su paridad y desean tener hijos. Bien, muchas gracias. Significa que un tumor de mama, un cáncer de mama, sea HER2 positivo. ¿Qué quiere decir? Preguntan los pacientes. Hasta no hace muchos años teníamos un sello de goma que decía cáncer de mama. Entonces la paciente estaba delante, le pegábamos el sello en la frente, cáncer de mama, y a todos le hacíamos lo mismo. No era un traje a medida, era un traje de confección. Si te gustaba el color, si te quedaba chico, si te quedaba grande, si te tiraba de acá o te tiraba de allá, eran todos exactamente lo mismo. Todos iban a cirugía, todos hacían radioterapia en la cirugía conservadora, y algún grupo más pequeño de mujeres hacían quimioterapia. ¿Y en qué se basaba la quimioterapia? En general, al compromiso de los ganglios y al tamaño tumoral, y algunas otras cosas de la anatomía patológica. Pero un tumor que tenía más de 3 centímetros, 2-3 centímetros, hacía quimioterapia siempre. Un tumor que tenía ganglios positivos, hacía quimioterapia siempre. Con los años y en los últimos 15 años, aprendimos que hay distintos tipos de tumores. Yo voy a tratar de simplificarlo con fines prácticos. Hay un grupo de tumor que son buenitos, son muy buenos. ¿Cuánto? Más del 75%. Si uno quiere recordar el nombre, se llaman luminales. ¿Por qué? Porque nacen del agujero del conducto donde llevaba la leche.
Por eso se llaman luminales. ¿Ok? Esos son tranqui. Tienen receptores hormonales positivos, fuertemente positivos, tienen lento crecimiento y con cirugía, radioterapia y una pastillita de tamoxifeno está solucionado el tema. Nosotros durante mucho tiempo a todas las pacientes le dábamos cirugía, radioterapia, la pastillita y en algunas le hacíamos quimioterapia. Hace unos años aprendimos que hay un grupo de mujeres que tienen lo que denominamos el HER2 positivo. HER es con H-E-R-2. Ese subgrupo de pacientes tiene una característica. Tienen tumores de rápido crecimiento. Lo que habíamos hablado inicialmente, que eran tumores que a lo largo del año tardaban mucho en crecer, este 10% son las menores, tienen tumores de rápido crecimiento. Hace muchos años atrás, cuando ignorábamos este tipo de tumores, y venía una mujer con un nódulo de 3, 4, 5 centímetros, y nosotros inocentemente le preguntamos ¿cuánto hace que usted tiene este nódulo? La mujer decía 3, 4 meses. Y nosotros para nuestros adentros decíamos, está ocultando información. En realidad, esa paciente, esa mujer, tenía razón, porque nosotros desconocíamos esos tumores HER2 positivos. Estos tumores HER2 positivos que menciona la doctora Fabiano son tumores más agresivos, son tumores de rápido crecimiento, pero tienen una gran virtud, tiene un tratamiento específico, tiene un tratamiento lo que se denomina blanco, que va dirigido a ese tipo de tumor. Ese tipo de tumor cambia totalmente el pronóstico y cambia totalmente el futuro a partir de la aparición del Herceptin y del trastuzumab. Esta medicación hace que estos tumores respondan fantásticamente. Habíamos dicho hace un rato de la neoadyuvancia. ¿Qué quiere decir neoadyuvancia? Cuando uno opera a una mujer, hace cirugía y luego decide si va a hacer quimioterapia o no hace quimioterapia. U hormonoterapia. Eso se llama adyuvancia, es complementario a la cirugía, es profiláctica. Es decir, nosotros no sabemos si esa mujer tiene alguna célula dando vuelta en su organismo y la hormonoterapia o la quimioterapia adyuvante va dirigida a mejorar esos números. O en la actualidad, al grupo de pacientes HER2 le hacemos neoadyuvancia. ¿Qué quiere decir neoadyuvancia? Lo hacemos antes de la cirugía. Hemos visto en los últimos años tumores de 4, 5, 6 centímetros y esto fue la experiencia nuestra. Las primeras pacientes que empezamos a hacer neoadyuvancia con HER2 positivos, la paciente vino a los 21 días a un control luego de la primera quimioterapia y dijo, doctor, no está más. ¿Cómo no está más? Nosotros tampoco entendíamos qué estaba pasando. El tumor había desaparecido con un curso y salimos corriendo a marcarlo con un clip para después operarlo. Esos tumores grandes de rápido crecimiento, años atrás, la única propuesta que teníamos para esos tratamientos era una mastectomía. Y las pacientes le hacíamos la mastectomía y recaían rápidamente porque no teníamos el tratamiento que recién mencioné. El tratamiento cambió el futuro de la enfermedad y hace que una enfermedad que es agresiva se transforme en una enfermedad prácticamente igual a la que habíamos hablado inicial, a los luminales, con muy buen pronóstico y con muy buen futuro. Y por eso ese grupo de pacientes tratamos de hacer una reducción del tumor y le evitamos la mastectomía y conservamos la mama y también estamos conservando ganglios que estaban comprometidos inicialmente. Este grupo de pacientes es el paciente que cuando uno encuentra un nódulo grande, dice para sus adentros que sea HER2, que es la mejor chance que el paciente puede tener. Bien, ahora sí, nos preguntan qué es el carcinoma in situ y por qué a veces hay que hacer mastectomías por este tipo de enfermedades. A ver, ¿qué es un carcinoma in situ? Supongamos que esto, que es mi celular, esto es una losa de hormigón armado. Sobre esta losa de hormigón armado, todos los días las células que están apoyadas sobre esta losa se mueren y nace una célula nueva.
Eso en cualquier célula, la del hígado, la de la piel, la del corazón, la que ustedes quieran, muere esa célula y aparece otra. Por motivos que nosotros también desconocemos, esa célula, un día en vez de ser redondita, aparece un triangulito. Y cuando los médicos ponemos el triangulito en el microscopio, decimos, el redondito es el típico, el triangulito es atípico. Y en medicina lo atípico es carcinoma. Hoy en día el rótulo de carcinoma lo viene arrastrando desde hace mucho tiempo. En realidad no es un carcinoma. Si yo vuelvo nuevamente a la losa, voy a ver que todas estas células están apoyadas sobre esta losa de hormigón. Y por debajo de la losa de hormigón, por donde van los caños que llevan las células a otro lugar, vemos que la losa está indemne, que la célula que está apoyada sobre la losa de hormigón no pasó hacia los caños. Quiere decir que la enfermedad está localizada en la mama y no tiene chances el carcinoma in situ de producir metástasis. El carcinoma in situ se cura. ¿Y se cura cuándo? Se cura siempre. ¿Por qué? Porque no rompió la membrana basal, no rompió y no interrumpió la losa de hormigón. El carcinoma infiltrante tiene la característica que atraviesa esta losa y se pone en contacto con los caños que llevan por fuera de la losa a otro lugar estas células. Hay una muy buena pregunta que hiciste recién, Vero, ¿por qué el carcinoma in situ tiene distintos tratamientos? Habíamos dicho que no es lo mismo un carcinoma in situ que tiene una pequeña extensión, 2, 3, 4 centímetros, en una mama y que no está en contacto con el pezón. Esa paciente con una cirugía conservadora, removiendo las microcalcificaciones, radioterapia y si tiene receptores positivos, hormonoterapia, se solucionó el problema. Hay veces uno trata de explicar por qué tiene que hacer una mastectomía un carcinoma in situ y es probablemente una de las cosas que a mí más me cuesta decir. Si yo tengo que decirle a una mujer, tenés que hacerte una mastectomía, y la mujer se toca el nódulo y es palpable, va a entender por qué se tiene que hacer la mastectomía. Ahora, la paciente no se toca nada, ve calcificaciones y no entiende por qué. No es lo mismo tener un puñado de arroz en la mano que agarrar el puñado de arroz y tirarlo al piso. Esas son las microcalcificaciones extensas. Y en general abarca más de un cuadrante de la mama. Si yo intento en esa mujer hacer una cirugía conservadora, el resultado cosmético va a ser malo porque va a faltar un cuarto de la mama. Y no hay manera luego de la cirugía y de la radioterapia mejorar ese resultado cosmético que sabemos que va a ser malo. Es mucho mejor en esos casos donde las microcalcificaciones son extensas, están adecuadamente documentadas, en ese grupo de pacientes hacer una mastectomía con una reconstrucción y el paciente resuelve su problema y al igual que todo carcinoma in situ, queda curada con la cirugía y con radioterapia, sin radioterapia. Con radioterapia si preserva la mama, si pierde la mama y hace una mastectomía con reconstrucción, no lleva radioterapia a esas pacientes. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con el linfedema? Todas las pacientes que realizan cirugía en la axila, ya sea biopsia de o linfadectomía, ¿tienen posibilidad de tener linfedema o van a tenerlo? ¿Cómo pueden hacer para evitarlo? Varias de las preguntas que nos están haciendo. El linfedema fue durante muchos años el gran fantasma del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Si yo me voy a los años 70, 80, cuando el vaciamiento axilar se hacía, se removían 10, 20, 30, 40 ganglios. Y era mucho mejor cirujano el que removía más ganglios. El que sacaba bien 20 ganglios lo miraban así medio de costado como diciendo flojo. Yo saqué 40. Y como si eso fuese mejor para el tratamiento del cáncer. Para sacar 40 tengo que ir hasta la vena axilar, pelar la vena axilar y sacar casi todo. Nunca puedo sacar todo, saco casi todos los ganglios, con lo cual genera en el brazo todo el drenaje linfático del brazo, encuentra que no tiene ganglios axilares.
y esto va a producir hacia atrás una rémora y va a comenzar a hincharse el brazo. ¿Qué riesgo tenemos con esa cirugía? Era muy alto el linfedema. Era muy raro que una mujer no tenga linfedema, y yo he visto a mis comienzos mujeres curadas con una mastectomía, porque era la única cirugía que había en tumores pequeños, luminales A, que se curaron de su cáncer porque el cáncer era pequeño. Y lo único que le quedaba en la vida era el linfedema del brazo, que era insostenible. O andaba con un cabrestillo, o trataba de hacer distintos tratamientos, y en general fracasan. Hoy en día, ver una paciente con linfedema como se veía antes, con las manos gordas, hinchadas, con dolor, inmovilidad, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes conocen y lo que implica un linfedema, es excepcional. Es excepcional porque ya la cirugía no es saco 40 ganglios como antes. Hoy en día yo necesito tener 10 ganglios para poder estadificarlo adecuadamente. Y si uno mira los niveles de los ganglios, tengo un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Antes se sacaban los 3 niveles. Hoy la gran mayoría de estos ganglios están involucrados en el primer nivel y yo necesito sacar 10 ganglios, 11 ganglios, y cuando uno está estudiando la axila, encuentra cuáles son los ganglios que son palpables, cuáles son los ganglios que son sospechosos. En la actualidad no se hace más la linfadenectomía estándar como se hacía antes a todos los pacientes. Hoy en día todo eso fue reemplazado por la biopsia del ganglio centinela, que es mucho más sencillo, es una cirugía ambulatoria y que si bien existe la posibilidad del linfedema, el linfedema en este grupo de pacientes está entre el 2 y el 4% y en general es un linfedema muy, muy, muy leve. Muchas gracias. ¿Puede una paciente que tuvo cáncer de mama tener un embarazo posterior? ¿Y cuándo sería el momento adecuado? ¿Y cuál de los profesionales que la atienden, o pues en conjunto, quién va a autorizar a que esa paciente pueda tener un embarazo, en caso de que sea posible? Sabemos que el cáncer de mama no modifica su evolución con el embarazo. Imaginemos al revés, imaginemos que la mujer se diagnostica un cáncer de mama durante el embarazo. No va a tener peor pronóstico en absoluto porque esté embarazada y no está indicado la interrupción del embarazo. Uno no debe hacer quimioterapia en los primeros meses del embarazo porque es teratogénico y puede afectar la salud del embarazo. Pero fuera de esto, uno puede tratar a la mujer durante todo el embarazo. La pregunta que hacía recién la doctora Fabiano es al revés. ¿Cuándo se puede embarazar una mujer que tuvo cáncer de mama? En general, el cáncer de mama se ve en mujeres mayores de 50 años. Pero la mujer más joven que no tiene paridad y que desea tener hijos, puede hacerlo. Excepcionalmente, uno evita las pacientes que están tomando tamoxifeno y les recomienda no quedar embarazada porque es teratogénico el tamoxifeno. Entonces, en ese grupo de pacientes que están tomando tamoxifeno, uno les dice que no deben quedar embarazadas. Hay un subgrupo de mujeres que están tomando tamoxifeno y que no tienen factores de riesgo muy importantes. Uno podría decirle, ok, toma el tamoxifeno 3 años, interrumpilo, queda embarazada luego 3 o 4 meses de haberlo interrumpido, tener tu hijo y luego retoma el tamoxifeno. Eso lo hacemos habitualmente, no tenemos problemas con esto. Si la paciente hizo quimioterapia y después de la quimioterapia sigue menstruando y no está tomando ninguna medicación, no hay inconveniente que después de 2 o 3 años busque quedar embarazada, no hay ningún inconveniente. Creo que ya vamos a ir por las últimas preguntas. Vamos una hora ya de ping-pong. Hay muchas preguntas relacionadas con el tamoxifeno. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus efectos adversos? ¿Y por qué antes se decía que había que tomarlo por 5 años y ahora estamos recomendando en cierto grupo de pacientes tomarlo por 10 años? Yo creo que si hubo alguna medicación, alguna droga, algo en el cáncer de mama, se lo debemos al tamoxifeno. Hoy en día es
nos damos cuenta que es la mejor medicación que existe. Es casi comparable con lo que hablamos del HER2. El HER2 tiene una medicación blanco, va dirigido, ese es un grupo de pacientes. El tamoxifeno va dirigido al grupo de pacientes que tiene receptores hormonales positivos y le reduce el riesgo a este grupo de pacientes en un 50% del riesgo de recaída. No a cero, cero no existe en oncología, no existe en medicina el cero, pero en ese grupo de pacientes se van a beneficiar enormemente con el tamoxifeno. ¿Qué efectos colaterales tiene? La aspirina tiene efectos colaterales, todos tienen efectos colaterales. Cuando uno le indica tamoxifeno a la mujer, lo primero que hace va y lee las contraindicaciones y encuentra ahí cáncer de útero. Yo creo que si tomo esta mano, me costaría encontrar los cánceres de útero que he tenido a lo largo de mi vida. Son muy pocos los pacientes con cáncer de mama que toman tamoxifeno y que hacen cáncer de útero. Los ginecólogos les gusta mucho a las pacientes que toman tamoxifeno pedirle ecografía. Y van haciendo un ranking a ver cuántos milímetros tiene el endometrio. En enero tenía 7 milímetros, ahora tiene 8 milímetros, tiene 9. Ya sabemos que el tamoxifeno modifica el grosor del endometrio. Que modifique el grosor del endometrio no quiere decir que está gestando un cáncer. Nosotros solamente le pedimos ecografía a las mujeres que toman tamoxifeno y que tienen sangrado. Si no tienen sangrado, no tiene indicación de hacer ecografías periódicamente y estar midiendo como si fuese una tabla el grosor del endometrio. Eso no tiene ningún beneficio. Si uno pone en la balanza costo-beneficio, va a ser claramente el beneficio mucho mayor que los riesgos que tiene la mujer en tomar tamoxifeno. Otro efecto que tiene el tamoxifeno, y eso sí tengo que darle la razón, la mujer tiene calores como si fuese un síndrome climatérico. Muchas mujeres que toman tamoxifeno a partir de los 40, 41, 42 años entran en la menorrea, entran en la menopausia, no producto del tamoxifeno. El tamoxifeno le dio la gotita final que necesitaban para entrar en menopausia. La mujer que ya está en menopausia va a tener menos efectos colaterales que el tamoxifeno. Algunas de ellas, algunas las menos, van a volver a tener calores que antes ya lo habían perdido. Pero si ustedes me preguntan cuál es la mejor droga que hay para el cáncer de mama, seguramente va a ser el tamoxifeno. Y la última parte de la pregunta de la doctora Fabiano, ¿por qué era 5 años y ahora 10 años? Hay dos trabajos que demuestran los beneficios del uso del tamoxifeno. ¿Se acuerda que habíamos hablado de las pacientes luminal A? Esas pacientes que tenían muy buen pronóstico, que eran las que uno dice, bueno, son el 75% de los cánceres de mama. Ok, el cáncer de mama en este grupo de pacientes tiene una característica. Van a hacer algo allá, a los 10 años. Las otras pacientes, si hacen algo dentro de los primeros 3 años. Las otras pacientes hacen complicaciones, aparición de nuevos tumores o en la misma mama o en la otra mama, muy alejado de la cirugía. Hay veces uno no entiende cómo es posible que una paciente que esté operada hace 10 años aparezca con algo ahora. En general, esas pacientes son luminales A, son pacientes que tomaron tamoxifeno. Y en algún grupo de pacientes, uno le da 5 años de tamoxifeno y luego lo rota a otra medicación, a otra hormonoterapia, justamente para buscar esta cobertura. Bien. No sé qué le parece, doctor, por el tiempo, si quiere alguna pregunta más responder. Margarita nos pregunta, su mamá es sana, tiene 80 años, ¿hasta cuándo debería hacerse la mamografía? Cuando uno le indica una mamografía a una persona, tiene que pensar en dos cosas. ¿Qué otras enfermedades tiene la paciente? ¿Qué otras comorbilidades? Si es diabética, es hipertensa, tiene antecedentes cardíacos, en qué contexto vive. Porque uno le va a indicar una mamografía a toda mujer que tenga una expectativa de vida más allá de los 5 años. Uno no hace mamografías en mujeres que tienen otros problemas porque le estoy agregando a esas pacientes y me estoy agregando yo otro problema.
porque le voy a hacer el diagnóstico de un cáncer y le voy a decir, mire, usted no se puede operar porque tiene esto, esto y esto. Entonces el paciente tiene el diagnóstico y le complico la vida. En general, a partir de los 80 años, nadie pide una mamografía y en general esto no pasa absolutamente nada porque la expectativa de vida que tiene esa mujer es menor propio de su edad. Bien. Nancy nos pregunta, ¿es necesario hacer un PET cada tanto? ¿El beneficio del PET? Sí. Ella quiere saber si es necesario hacerlo cada tanto. No. Nosotros no utilizamos el PET, no lo utilizamos de rutina el PET. En el cáncer de mama en estadios iniciales, en nódulos pequeños, sin compromiso ganglionar, nosotros para operarle a la paciente pedimos un electrocardiograma y un coagulograma. No pedimos todo el resto de los estudios de extensión, porque la posibilidad de tener metástasis en los cánceres de mamas iniciales es tan bajo que no lo pedimos. Después se lo pide el oncólogo para tener una base, para que el día de mañana, cuando hagan otro estudio, puedan compararlo con el día de la cirugía. Pero no es parte de la rutina, y menos es el PET. El paciente quiere tener siempre la seguridad que no tiene nada. No sirve. No sirve porque no está indicado y en general, cuando aparece algo en este grupo de pacientes, termina siendo algo fútil, muy difícil de diagnosticar, de controlarlo, muy difícil de saber si eso que aparece en el PET es enfermedad o es un hallazgo. El paciente le encantaría poder encontrar una célula circulando con metástasis e ir a buscarla y sacarla. No existe. No existe la seguridad en la oncología. Uno tiene límites y el límite no lo da el PET. El PET le da una falsa tranquilidad al paciente porque es una foto de hoy. Mañana va a ser distinta la foto, así que no se engañen, no necesitan PET. Nosotros no lo pedimos habitualmente, lo pedimos en algunas circunstancias muy puntuales. Muy bien. Preguntan si tener dos tumores o más en la misma mama es de peor pronóstico, es decir, enfermedad multifocal o multicéntrica, como lo llamamos nosotros. Esa es una buena y interesante pregunta. Hay que definir lo que recién mencionó Vero. Una cosa es multifocal y otra es multicéntrico. Multifocal, ¿qué es? En una misma porción de la mama, en un mismo cuadrante de la mama, tengo 3 nodulitos de 1 centímetro y están los 3 vecinos entre sí. Eso me puede condicionar la cirugía. ¿Por qué? Porque si yo tengo que sacar los 3 nódulos, el defecto cosmético que va a quedar es mayor. Pero otra cosa es tener un nódulo en un lugar, otro nódulo en otro lugar y otro nódulo en otro lugar, y ese también me va a condicionar la cirugía, porque yo no puedo ir a sacar 3 nódulos de distintos lugares, porque además tengo que pensar que existen nódulos que no son visibles en el resto de la glándula mamaria. Ahora bien, si yo tengo un nódulo de 2 centímetros, otro de 1 centímetro y otro de 3 centímetros, no se suman y me arman un nódulo de 6 centímetros. Eso no es. El pronóstico, la evolución, el tratamiento va a estar asignado por el nódulo de mayor tamaño y no por la sumatoria de nódulos. Si yo tengo 3 nódulos de 5 milímetros, es lo mismo que tener un nódulo de 5 milímetros. ¿Se cortó, Vero? No. Sí, algo pasó en Zoom, pero creo que estamos. Cáncer de mama en el hombre. Preguntan si es posible que un hombre tenga cáncer de mama, ¿qué tan frecuente es? El cáncer de mama en el hombre es muy poco frecuente. Algo mencionamos con los cánceres de mama hereditarios. Ese subgrupo de personas pueden tener cáncer de mama, pero sin que llegue a ser un cáncer de mama genético. Ese grupo de pacientes pueden tener cáncer de mama en el hombre y el hombre en general minimiza el nódulo en la mama porque él piensa que él no va a tener un cáncer de mama y en general consulta tardíamente. La evolución de ese cáncer de mama va a ser igual que el cáncer de mama en la mujer, va a ser exactamente igual de acuerdo al tamaño, al estadio, a las características biológicas del tumor y al compromiso ganglionar. La diferencia que está
es que en el hombre no hay cirugía conservadora. El hombre no usa corpiño, no necesita cirugía conservadora, va a una mastectomía, en general pierde también la areola y el pezón, se puede hacer un tatuaje y en el hombre queda cubierto por el vello del pecho, así que no tiene mayor problema en hacerlo. Existe un poquito más de tardanza en el hombre que en la mujer en el diagnóstico, y son un poquitito más grandes los nódulos en el hombre que en la mujer, porque además el hombre no está indicado a hacer mamografía de ningún tipo. En general, cuando el hombre toca algo, lo que toca es una ginecomastia, que es el crecimiento en la glándula mamaria en el hombre. Los hombres tenemos glándula mamaria, está atrofiada, y en general no le damos mucha bolilla. Pero el crecimiento de la glándula mamaria, ya sea por medicación, en los jóvenes también, en los gimnasios, le dan medicación para desarrollo muscular. Estos hombres tienen más chances de generar glándula mamaria y se llama ginecomastia, que es el desarrollo de la glándula mamaria en el hombre, que en general uno intenta primero modificarlo con tamoxifeno y si no es quirúrgico y se soluciona el problema. Bueno, y una pregunta que surgió acá en el chat y también es una pregunta que nos hacen las pacientes en consultorio es necesario, es imprescindible realizar protección de la glándula tiroides cuando hacemos las mamografías? Yo creo que Internet ayudó mucho y arruinó mucho. Internet le echó la culpa al cáncer de mama al desodorante. Había cáncer de mama producido por desodorante, había cáncer de mama producido por el aro del corpiño, había cáncer de mama, de lo que ustedes quieran pensar. Y uno se los agarró en los últimos años con la pobre tiroides, por un trabajo que apareció y que después nunca más nadie lo pudo comprobar, e incluso había una protección para hacerse la mamografía que protegía la tiroides. No pasa nada, la mamografía se puede hacer 2 mamografías por año. En general los mamógrafos actuales tienen muy bajas dosis y no perjudica la tiroides en absoluto. Bueno, María Gabriela, me parece que, no sé qué te parece con el tiempo, cómo estamos. Sí, hola, ya creo que ya estamos bien con el tiempo. Realmente le agradecemos muchísimo al doctor Coló por cómo ha respondido, por el tiempo que nos ha dedicado y por tanta calidez y calidad para explicar todos los temas. Muchísimas gracias a vos, Verónica, también por ayudarnos, excelente moderadora y por supuesto también muy preparada como buena fellow de FUCA. Si me permiten una reflexión final, yo estoy muy admirada por cómo escucho, cómo el doctor responde nuestras preguntas y cómo se ve a la paciente, como a veces se dice, la paciente no es un tumor, la paciente no es una mama, sino que es una mujer, una persona, cómo se la cuida en su aspecto emocional, cómo se la cuida en su aspecto estético y cómo se la cuida en toda su salud como mujer, que quizás es una mujer joven y quiere seguir teniendo hijos, que quiere verse bien, y para quien la parte resalto emocional y estética es tan importante, y tan importante también no excederse en los tratamientos, o sea, el tratamiento justo para el problema que cada una tiene. Y también como conclusión saco esto de la importancia de consultar siempre a su médico. En cada momento nuestro médico de confianza es el que nos va a decir qué es lo que más nos conviene, qué controles tenemos que hacernos. Y bueno, y volviendo a FUCA, entonces, los invito a todos el doctor hablaba de Internet. FUCA está en Internet, está a través de nuestro sitio web, está en las redes sociales, así que quien desee encontrar información de calidad lo puede encontrar en nuestros sitios. Esta misma charla va a estar en breve tiempo subida a nuestro sitio web, así que el que quiera volver a escuchar un tema o quiera recomendársela a alguien que hoy no la escuchó, que se la perdió, va a poder escucharla y verla nuevamente. Y también que si quedó alguna pregunta que no se pudo contestar, que nos las hagan llegar y a través de los videos que compartimos periódicamente, gracias a la doctora Ana Laura Mendaña, se los respondemos,
o bien lo subimos a través de mensajes en Facebook o en Instagram, hacemos alguna publicación contando alguna explicación que todavía haya quedado pendiente. De nuevo, los invitamos a... Doctor Coló, ¿quería agregar algo? No, yo quiero primero agradecerle a FUCA por la invitación. Yo me siento en mi casa y me encanta acompañar a las pacientes, me encanta lo que hago. Todo el grupo de mama de Fleming, al igual que los otros grupos de cada uno de los tumores, nos cargamos las pacientes en el hombro, las acompañamos desde un principio y las acompañamos siempre. Creo que la mejor manera de trabajar en Fleming se ha caracterizado en los últimos 26 años por esta modalidad de trabajo, esta modalidad que es distinta. Yo tengo mi consultorio particular y no es lo mismo que estar en Fleming. Yo abro la puerta del consultorio, golpeo enfrente, está el oncólogo, golpeo la otra puerta, está el doctor Misler, me hace una mamografía, porque viene esta mujer que viene del interior, cruzo enfrente y lo tengo a los plásticos, doy la vuelta y la tengo a la doctora Ponce, o tengo a la doctora Bruno, que quiero que vea una paciente que creo que tiene antecedentes genéticos. El paciente a veces se queda mirando así y le dice, pero doctor, yo hace 6 meses que estoy dando vuelta y no tengo diagnóstico, y ahora me voy con diagnóstico, con tratamiento y con todo esto. No es que nosotros seamos Superman, creo que nosotros acompañamos a la enfermedad desde un principio, y creo que esto es lo que hace que nosotros nos sintamos acompañando a una mujer que nos necesita. Creo que la única manera de poder darle una caricia es a través de esto. Me encanta porque no me voy a acordar de todas las pacientes que tengo acá en la pantalla. Algunas saludé de entrada. Hay un saludo especial a alguien que quiero mucho, Jorge Gross, que estás ahí. Un abrazo grande, Jorgito. Lidia Albano, un beso grande. A mi secretaria Romina, que está ahí también. A Marta de Fuca, a Mariela Ponce está viéndonos desde Perú, y a la familia Sabatini de Martínez. Un beso grande, grande, grande para todos, los quiero mucho. Bueno, entonces, nuevamente gracias, doctor, gracias a todos por participar. Síganos a FUCA en las redes sociales, va a haber más de estos eventos, y por supuesto todos los que tengan posibilidad que nos acompañen también a través de un apoyo económico que es tan importante para cumplir con todos nuestros programas, con nuestra escuela de médicos que siguen esta escuela de la que estábamos hablando, con una preparación, una formación tan importante como médicos, como oncólogos, pero también en el aspecto humano, en la relación con sus pacientes. Bueno, gracias a todos entonces. Así, un beso, un saludo. Nos saludamos todos. Gracias. Y hasta la próxima, los esperamos. Gracias, Un doctor. beso para Marinés también, que estaba por ahí. Chau, chicas. Chao. Chao.